¿Qué oscuro secreto familiar descubriste a pesar de lo ocultaron de ti? No soy yo, sino un amigo. Toda su vida creció, pensando que era adoptado. Cuando tenía 16 años, fue a obtener su permiso de aprendizaje, pero sus padres no le dieron su certificado de nacimiento. Inventaron una historia sobre cómo la agencia de adopción lo había perdido, y que necesitaban ir físicamente a ese estado, que está al otro lado del país, para conseguir una nueva copia. Él sabía que algo no estaba bien, pero realmente no descubrió lo que estaba pasando hasta mucho después. Tenía 21 años, y él y yo nos habíamos distanciado en ese momento. Solo supe esto recientemente de él, después de reconectar. Su madre murió de cáncer, y fue entonces cuando todo se reveló. En realidad, nunca fue adoptado. Su hermana menor tampoco. Una de sus hermanas mayores quedó embarazada 2 veces cuando era muy joven, 12 y 14 años, y, en lugar de perderlos o poner a los niños en adopción, sus padres decidieron criar a los niños como si fueran propios. Así que mi amigo pasó toda su vida pensando que era adoptado, y que su madre y padre eran su madre y padre adoptivos, y que sus hermanos eran sus hermanos adoptivos, cuando en realidad, sus padres adoptivos eran en realidad sus abuelos biológicos, su hermana adoptiva era en realidad su madre, y sus hermanos adoptivos eran en realidad sus tíos y tías. Suena realmente rural, pero esta familia es todo lo contrario a eso. Puede que tenga 2 o 3 hermanos mayores que ya no están con nosotros. Realmente no sé más al respecto, ya que literalmente nadie en mi familia quiere hablar de eso conmigo. Todo lo que sé es que mi abuela por parte de madre tiene una foto en el marco de un espejo que cuelga en la pared de su casa. Esta foto es de mi abuela y 2 niños que tenían entre 5 y 8 años, a quienes nunca conocí ni escuché a nadie hablar sobre ellos. La foto siempre había estado en esa ubicación exacta desde que tengo memoria. Un día, cuando era pequeño, estaba en su casa y, casualidades de la vida, estaba mirando la foto mientras mi abuela estaba en la otra habitación. Ella entró a ver qué estaba haciendo, ya que me había quedado en silencio, y le pregunté quiénes eran los niños en la foto con ella. Me dijo que eran mis hermanos, y que había un tercero que no estaba en la foto. Entonces, pensando que tenía 3 hermanos mayores, le pregunté emocionado dónde estaban, y por qué nunca los había conocido. Simplemente se dio la vuelta e ignoró la pregunta. Cualquier intento posterior de preguntarle a ella, o a cualquier otra persona sobre la foto, o los niños en ella, ha sido ignorado de la misma manera. Casi dejé de preguntar ya que incluso mis padres lo ignorarían. Editar. A todos los que dicen que debería investigar más, hay una razón por la que no quiero hacerlo. Lo más probable es que les haya ocurrido algo trágico en un accidente automovilístico relacionado con mi padre, quien solía tener problemas con el alcohol y casi dejó a mi madre paralizada de cuello para abajo. Todo lo que ella me ha contado al respecto es que ocurrió cuando ella tenía entre 20 y 30 años, que ella y mi padre estaban en el auto, mi padre estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol y tuvieron un accidente. Ella se despertó en el hospital sin poder moverse, con los médicos diciendo que probablemente estaría así el resto de su vida. La mañana siguiente, cuando despertó, encontró que podía moverse normalmente, pero que su cuello dolía mucho. Hasta el día de hoy su cuello sigue doliendo, y visto desde atrás, casi parece que una de sus vértebras cervicales se giró 90 grados. Cualquier médico al que ha ido le ha dicho que la única cura sería fusionar las vértebras, y ella prefiere mantener su rango de movimiento y lidiar con el dolor antes que fusionar parte de su cuello. Si bien podría ser agradable saber más sobre los hermanos perdidos, si mi inferencia es correcta, prefiero no obligar a mi madre a revivir la posibilidad de perderlos gracias a la imprudencia de mi padre, que ya le ha causado un dolor permanente. No deseo sumarle más a su sufrimiento. Hace unos años, después de que mi padre falleciera, supe que él había estado visitando esos lugares de conexión en el bosque o en estacionamientos, donde puedes simplemente relacionarte con hombres al azar. Él era portador del VIH y mantuvo esto en secreto de mi mamá durante un par de años, mientras aún mantenía relaciones íntimas con ella. Cuando mi mamá se enteró, estaba furiosa, pero por suerte no tenía el virus. Recuerdo que mis padres tuvieron una gran discusión en algún momento y tenía mucho miedo de que fueran a separarse. Se quedaron juntos por los hijos y, para ser honesto, a pesar de las peleas, siempre tuve unos grandes padres y pasábamos muchos buenos momentos en familia. Mi mamá debió haber pasado por un momento muy difícil. Bueno, mi papá también debió haber tenido un tiempo complicado, pero aún así hicieron un gran trabajo criando a sus hijos. Después de que mi padre falleció,
Mi mamá me contó todo cuando tenía alrededor de 16 años, y estaba tan impactado que tuve que escucharle varias veces porque simplemente lo bloqueé las primeras ocasiones. Ella me lo ocultó porque no quería que odiara a mi papá. Lo curioso es que ahora mi mamá está casada con una mujer, así que supongo que podrías decir que ambos mis padres eran parte de la comunidad LGBTQ+. Lamento cualquier error ortográfico o frases extrañas. El inglés no es mi lengua materna. Crecí pensando que mis dos hermanos eran mis únicos hermanos. Sin embargo, me enteré recientemente, tengo 31 años, de que mi papá había estado engañando a mi mamá antes de que mis padres se casaran. La otra mujer, sin embargo, estaba casada, y cuando quedó embarazada de mi padre, engañó a todos y crió a la niña como si fuera el producto de un matrimonio saludable. Mis padres se casaron poco después de eso, y 2 años más tarde, yo nací. ¿La sorpresa entonces? Mi media hermana y yo crecimos juntas como amigas. Nos conocíamos en la escuela, y ninguna de nosotras tenía idea de que éramos hermanas. Resumen. Mi papá fue infiel, y mi amiga de la infancia resultó ser mi hermana. Descubrí que mi padre le fue infiel a mi madre mientras estaba en su estado natal, mi madre viviendo más al sur. Aparentemente, mi padre hizo que la señora quedara embarazada y acordaron mantenerlo en secreto del niño. La señora también le estaba siendo infiel a su marido. Ella terminó contándole al esposo, quien aceptó mantenerlo en secreto del niño. Descubrí esto al encontrar los documentos de manutención infantil de mi papá en su escritorio. Conozco el nombre del niño, sé aproximadamente dónde vive, pero ¿debería realmente decirle que el padre que conoce no es su verdadero padre? Todos sabíamos que mi padre había sido un integrante de una triada. Cada vez que teníamos eventos familiares cuando yo era pequeño, había muchos tíos alrededor, y las personas normales que vivían cerca de nosotros siempre nos evitaban, nunca nos miraban a los ojos y eran especialmente corteses. Vaya, cuando era niño, no tenía muchos amigos, porque todos los padres de mis compañeros temían a mi papá. Nunca supe por qué le tenían miedo, hasta que un día, en 1992, lo escuché por teléfono. Mi padre siempre había sido muy reservado sobre lo que hacía y su papel en la organización para la que trabajaba, y podía entender por qué. Según lo que pude entender después de escuchar la conversación por teléfono, era una especie de cobrador. Alguien había delatado la ubicación de sus almacenes o fábricas en China, y sabían quién había sido. Lo tenían, y mi padre simplemente dijo, hazlo muy lento, y encuentra a su familia, sabes qué hacer. Después de escuchar esa conversación, no pude mirar a mi papá a los ojos durante unas semanas, pero ya no forma parte de la organización y está retirado. Aún así, a veces puede ser intimidante. Resumen. Mi padre era un gángster de alto rango en Hong Kong que hacía cosas innombrables. Mi mamá trató de acabar con su existencia cuando tenía 18 años, al saltar desde un estacionamiento de 2 pisos. Se rompió docenas de huesos y ahora está llena de placas y tornillos bajo la piel. De niño, asumí que eso era normal y que eventualmente yo también tendría huesos de metal, hasta que mi abuela preguntó cómo se sentían las lesiones pasadas de mi mamá en invierno. Ella estaba preguntando si tenía artritis por las lesiones, específicamente. Tuve que preguntarle a mi mamá sobre eso, y desde entonces nunca la he visto igual. Como un adolescente de 13 años, que apenas había comenzado a tomar antidepresivos y a asistir a terapia, me impactó en el lugar más sensible. Solía pensar que ella era básicamente un pilar, siendo madre soltera y trabajando en 2 empleos para salir adelante y todo eso. Ahora simplemente parece tan frágil. Estoy sinceramente aterrorizado de que intente hacerlo de nuevo. Nunca quiero verla partir así, ella merece algo mejor. Cuando tenía 15 años, fui acusado de un delito grave. Esto sucedió después de conocer a una chica al azar afuera de un cine en mi área, intercambiar números y luego ser contactado por la policía varias horas más tarde, informándome que era un sospechoso. Fui arrestado esa misma noche, acusado y mantenido en prisión preventiva durante casi exactamente un año, incluyendo el juicio. Fue exactamente un año hasta el día. Es curioso cómo funcionan esas cosas. Abandoné la escuela secundaria, por supuesto, y tuve que renunciar a mi trabajo a medio tiempo, mientras estaba encarcelado. Una experiencia extraña. Para cualquier persona fuera de la familia que me conociera en ese momento, básicamente desaparecí de la faz de la tierra. Con el tiempo, al final del juicio, fui declarado no culpable. Había grandes fallas en su historia, pruebas de ADN que mostraban la falta de contacto íntimo o de otro tipo, etc. Y una investigación,
muy mal realizada por parte de la policía, y seguí con mi vida. Mis padres y familiares sacrificaron mucho tratando de ayudarme, especialmente en términos económicos. Ahora tengo 22 años, y hasta el día de hoy seguimos sintiendo los efectos. Mis padres todavía están trabajando para pagar deudas. Después de algunos años de negación, consumo excesivo de alcohol y más de unas cuantas vergüenzas sociales por mi comportamiento, me diagnosticaron con un trastorno de pánico y depresión mayor recurrente. En estos días, solo mi familia, algunos amigos cercanos de la familia, unos pocos de mis amigos y mi prometida saben. Cuando se publicó un artículo sobre esto algunos años después de que todo ocurrió, una amiga mía, a la que conocía desde hacía 2 años, lo vio y no podía creerlo. Había olvidado que ella no sabía, ya que realmente no hablo de ello. Mis años de adolescencia fueron bastante surrealistas. Editar. Me doy cuenta ahora de que esto no es tanto algo que se me ocultó, sino más bien que yo lo estoy ocultando a otras personas, pero el hilo ya se estaba desviando con historias como esta. Cuando tenía 16 años y estaba en una clase de computación en la escuela secundaria, decidí que sería divertido buscar mi apellido en la lista de ofensas para ver si podía encontrar algo humorístico. Después de unos 15 minutos, descubrí que mi tío favorito había sido condenado por cargos relacionados con un delito contra menores en Texas. Era el hermano de mi mamá, y no tenía idea de cómo decírselo, así que lo comenté con mi papá, y acordamos mantenerlo en secreto. Unos días después, llegó a nuestra casa una carta anónima, dirigida a mi mamá que detallaba lo que había encontrado en línea. 5 años después, mi tío está en la cárcel por delitos relacionados con menores y por vender sustancias ilegales. La parte más triste es cómo esto ha destruido emocionalmente a mi mamá. Este era el tío en el que quería convertirme cuando creciera. Tenía autos rápidos, siempre tenía una chica bonita, y ahora ni siquiera puedo escuchar su nombre sin pensar en lo despreciable que es. Resumen. Descubrí por accidente que mi tío había cometido un acto imperdonable. Cuando tenía 16 años, mi madre empezó a enfermarse. Volví a casa de clase y la encontré en el baño afeitándose la cabeza. Le pregunté qué estaba pasando y ella me sentó y comenzó a decirme que tenía cáncer y que estaba comenzando la quimioterapia y que solo quería afeitarse la cabeza. La apoyé. Ella empezó los tratamientos, pero nunca me dejaba ir con ella al médico. Solo iba con su amiga. La confronté por esto y ella me dijo que quería evitarme el dolor. Con el tiempo, comencé a tener sospechas y le pregunté qué tipo de cáncer tenía. Ella dijo que tenía cáncer de linfoma. Comencé a investigar y descubrí que no había manera de que tuviera eso y aún pudiera trabajar como lo hacía, además de sus sesiones de quimioterapia. Llamé a su trabajo y pregunté si había faltado, y su jefe me dijo que ella les había dicho que tenía cáncer en el estómago, lejos del cuello, y que le habían estado dando tiempo libre para ir al médico. Llamé a su médico, y él dijo que no tenía idea de esto. Llamé a la compañía de seguros y no me dijeron mucho, pero no vieron reclamaciones en los últimos 6 meses. La confronté con esto y, milagrosamente, se mejoró unas semanas después. Lo que más me molestó fue que tenía un catéter en el estómago para la quimio, como me dijo cuando lo vi por primera vez. Lo encontré en una caja cerca de la basura. Estaba hecho de un cepillo de dientes cortado por la mitad y tenía una manguera de plástico pegada. No hemos estado cerca desde que tenía 17, ahora tengo 34, tengo problemas de confianza como puedes imaginar, pero he estado casado durante 12 años y tengo 2 hijos. La última vez que hablé con ella, tenía cáncer en los pulmones por fumar en exceso, y trata de decirme una nueva mentira cada vez. Cuando tenía 18 años y mi hermano 15, él tuvo una relación con su novia de 14 años que resultó en un embarazo. Mis padres tomaron la difícil decisión de ayudarla a acabar con esa situación. Ha sido un secreto desde entonces, y ahora que tengo 38 y él 35, continúa siendo un tema tabú. Sin embargo, yo me enteré de todo porque, en aquel momento, encontré accidentalmente la documentación relacionada. Lo más impactante es que él ha estado casado durante 12 años con una mujer muy devota. Ella cree que él era virgen cuando se casaron. Si alguna vez llegara a enterarse de lo que ocurrió, sería un verdadero caos. La familia de mi mamá tiene 2 caras, una un poco oscura y la otra no tanto. El año pasado, descubrí que la mayoría de la familia católica de mi mamá cultiva ciertas plantas, pero apenas a principios de este año, supe por qué mi mamá siempre ha tenido tensiones con una de mis tías. Mi mamá es una de 8 hijos y tengo 22 primos, con uno de los cuales tengo comunicación. Mi mamá me contó que antes de que yo naciera, estaba cuidando a mi primo un fin de semana,
y notó que él tenía marcas por todo el cuerpo durante el baño. Tenía 4 o 5 años en ese momento, así que mi mamá le preguntó cómo se las había hecho. Entonces se quedó en un silencio inquietante y dijo: «Ojalá mamá y papá nunca regresen para que yo pueda vivir contigo y con el tío». Ella decidió llamar a los servicios de protección infantil, y luego avisó a mi abuela para ver si sabía algo al respecto. Mi abuela le dijo a mi mamá que dejara eso, porque no era asunto de ella. Mi primo no ha hablado con sus padres en años, y ahora mi mamá se niega a mantener comunicación con mi abuela o con mi tía. «No descubrí», me dijo mi mamá, «pero ningún otro miembro de mi generación lo sabe. En la secundaria, mi tía quedó en estado, y mis abuelos la obligaron a tomar decisiones drásticas. Mi mamá también quedó en estado en la secundaria, y lo ocultó durante 5 meses para que no le hicieran lo mismo. Nunca me han caído muy bien mis abuelos, esto hizo que los despreciara y perdiera todo respeto por ellos». Cuando tenía 14 años, mis padres estaban atravesando un divorcio bastante complicado. Mi papá, lidiando con su adicción al alcohol, recurría a este para enfrentar su angustia. Una noche, se embriagó de una manera dolorosa y comenzó a desahogar toda su ira hacia mi mamá y las situaciones que lo habían inquietado durante su relación. La mayoría de lo que dijo ya lo había escuchado, ya que él solía hacerlo con bastante frecuencia. Supongo que no obtuvo la reacción o simpatía que esperaba de mí, así que reveló el peor secreto sobre mí, que hasta el día de hoy desearía no haber llegado a conocer. Mi mamá estaba aterrorizada por no estar casada, proveniente de una estricta familia católica irlandesa, y la idea de tener que informar a sus padres. Convenció a una amiga de aquel entonces para que le prestara su identificación, de modo que pudiera ir a una clínica de planificación familiar fuera de la ciudad para interrumpir mi embarazo, de modo que mi papá no se enterara. Planeaba decirle que había tenido una pérdida espontánea. Aparentemente, la recepcionista llamó para confirmar la cita y dejó un mensaje en el contestador, que mi papá recogió. Para mi suerte, esto obligó a mi papá a confrontar a mi mamá sobre el asunto, y finalmente logró disuadirla. Mi mamá ha intentado convencerme de que mi papá se lo ha inventado todo, pero no puedo creer que él haya fabricado una historia tan horrible, y no dudaría de que ella pudiera hacer algo así en un momento de puro pánico. Soy uno de 4 hermanos. Mis padres habían planeado tener 3 hijos, y el cuarto fue el último intento de mi mamá por tener una niña. Engañó a mi papá haciéndole creer que aún estaba usando anticonceptivos. Se lo confesó a mi exnovia, quien le quitaron la vida, así que puedo ser el único que sabe el secreto, aparte de mi mamá. Pero la vida tiene un sentido del humor. El hermano menor resultó ser otro chico.